Bienvenidos a la Gnosis de hoy. El tema que les compartiremos es involución, evolución y revolución. Comenzaremos por explicar cómo es esta ley de la naturaleza o mecánica que nos rige de manera constante. Este tema también es conocido como la rueda del samsara. Nosotros vemos que hay evolución en la semilla que se germina y que crece, y vemos que hay involución en esa misma semilla que decrece y muere. También lo vemos, por ejemplo, en el día, que es un movimiento de la propia naturaleza evolutivo, y también vemos en la noche, que es un mismo eje de la misma naturaleza que es involutivo. También lo vemos en las 4 estaciones del año. Vemos que las 2 primeras, como lo es primavera y verano, hay evolución. Todo crece en la naturaleza, todo es esplendor. Pero también lo vemos en el otoño y en el invierno, que decrece, todo muere, y en esto es un proceso involutivo. Todo esto es un eje mecánico, parte de la propia naturaleza de nuestro propio sistema planetario, que es necesario para que nosotros tengamos un parámetro de lo que realmente queremos. La revolución va más allá de la involución y de la evolución, porque se sale de ese mismo eje mecánico. A toda esencia se le otorgan 3000 ciclos de 108 oportunidades. Esto quiere decir 3000 ciclos de 108 vidas para despertar conciencia. Lo que el ser humano no es capaz de hacer por sí mismo, entonces el eje de la naturaleza de la involución y la evolución lo hace por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, de estar en nuestra 108 existencia, en ese momento somos juzgados por la divina justicia o la justicia cósmica, de tal manera que si nosotros no hemos logrado hacer nada por nuestra esencia, la naturaleza, o entramos en el proceso de involución de la propia naturaleza, esto es, de ser humano a humanoide, de humanoide a animaloide, de animaloide a vegetaloide, mineraloide, y así nuevamente para volver a la evolución. ¿Por qué? Porque todos los agregados psicológicos que hemos generado a través de esas 108 oportunidades, nosotros, al no eliminarlos o al no trabajar sobre nosotros mismos, alguien lo tiene que hacer por nosotros. No podemos seguir pervirtiéndonos más o degenerándonos más. La propia naturaleza en su equilibrio se encarga de eliminarlo por nosotros. Lo que no sabemos es el dolor por el cual tenemos que pasar cuando empezamos en la involución. Nosotros, cuando volvemos a retomar la evolución, volvemos a pasar el mismo proceso, pero ya no en un proceso degenerativo, sino evolutivo. En lugar de mineraloide es un mineral, en lugar de vegetaloide es un vegetal, en lugar de animaloide es un animal, hasta llegar al estado en el cual nosotros salimos o entramos en la evolución, como es el estado humano. Nuevamente se nos vuelven a otorgar 108 existencias para volver nosotros en ese proceso de despertar de la conciencia o de la revolución de la conciencia. Esto de despertar por voluntad propia es un trabajo arduo y es un trabajo en el cual nosotros debemos de poner pues todas nuestras energías. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos, salvo la naturaleza, pero ello implica mucho dolor y mucho sufrimiento. Esto es algo que nosotros, o es algo en lo que nosotros debemos de reflexionar y dejarnos de las teorías o dejar atrás todas aquellas teorías de que nosotros evolucionamos del mono o que nosotros venimos del mono. Si nosotros observamos, o se han hecho estudios en el cual se pone en observación por largos periodos al mono, vemos que ellos tienen actitudes muy parecidas a las del ser humano. Quiere decir que ellos ya han pasado por esos procesos porque vienen en un proceso involutivo, no en un proceso evolutivo. De tal manera que aquella teoría de Darwin queda por los suelos porque efectivamente nosotros no venimos de allá. Más bien, por no trabajar en nosotros mismos, vamos hacia allá. Eso es algo que también debemos de nosotros observar en nuestra vida cotidiana. Nosotros habrá momentos de nuestra vida que tengamos procesos evolutivos, en evolución. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de jerarquías materialistas, estamos hablando de procesos interiores, en los cuales nosotros debemos de observar eso. ¿Cuándo tenemos esos procesos evolutivos?
cuando tenemos esos procesos involutivos. Hay procesos involutivos cuando hay dentro de nosotros emociones negativas, emociones que nos invitan a la pelea, al pleito, a los problemas, etcétera, etcétera. Hay procesos evolutivos cuando nosotros apelamos a la paz, a la armonía, a la espiritualidad. Algo en lo que nosotros también debemos reflexionar mucho es en qué momento estamos, en qué oportunidad estamos y qué es lo que queremos hacer con ella. Se dice que hoy por hoy nosotros o la mayoría de la raza humana estamos en la 108, de la cual vendrá un proceso en el que seremos juzgados y se decidirá si volvemos a entrar en la involución o tendremos unas vacaciones allá arriba en los mundos superiores o retornamos inmediatamente. Por ello es importante que observemos en qué momento nos encontramos y para qué vamos a utilizar este tema. Para seguir nosotros sujetos a la rueda de samsara, a que la propia naturaleza deshaga de nosotros lo que no hemos sido capaces de hacer, que son todos los agregados psicológicos, llamémosle ira, llamémosle rencor, resentimiento, lujuria, etcétera, etcétera, o empecemos a trabajar y salgamos de esa rueda de samsara, empecemos a revolucionarnos internamente y a observar qué es lo que nos falta y qué es lo que nos sobra. Hasta aquí este tema, esperamos que nos sigan contactando a través de nuestra página donde nos puedan compartir sus dudas, comentarios, aportaciones, etc. Y como diría el maestro Samael, buen provecho. Gracias.